Hola, Seba. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pero muy bien, señor. Hoy día, mira, estoy bien porque me relajo con el programa, pero hoy día en la mañana me comí el medio taco, en términos coloquiales, digamos. ¿Ah? Y esto se replica en muchas calles, muchas arterias importantes de nuestro país, ya que estamos en todo Chile, digamos, con nuestra señal, con nuestro punto online. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vais del punto A al punto B, necesitáis, obviamente, una vía de transporte. Cuando esta colapsa por algún motivo, digamos, accidente, como en el día de hoy, dos por lo menos en el Troncal Sur, ¿qué es lo que pasa? Colapsa y tú te vas a la otra alternativa, si es que la hay, ¿no es cierto? Y en este caso el troncal urbano. Pero el troncal urbano recibe tanto vehículo que al final también colapsa. ¿Qué se hace en esos casos? Yo lo que hice, dejé el auto, cerré y me fui caminando y acabo de llegar aquí al canal. No, no queda otra que escuchar el programa Ponte Online nomás, pues, quedarse ahí Claro, en el auto nomás, ¿cierto? claro. Pero, pucha, es interesante lo que tú dices, Jorge, y te agradezco por este espacio de conversación, porque justamente los temas de transporte los vivimos día a día, o sea, el tema de la congestión, estrangulamiento en ciertas vías, accidentes, que en este caso, como bien tú dices, fueron accidentes menores también, o sea, Sí. también son accidentes puntuales, que afectan después la operación, después la misma contingencia, la emergencia, van poniendo conos, va estrangulando más el tránsito al final. Y eso es día a día, o sea, esto no pasa puntualmente. Es algo que se ve frecuentemente y tiene que ver con la posibilidad de gestionar el tránsito. Hoy día las infraestructuras lamentablemente no se pueden ampliar más allá de lo posible, porque tenemos restricciones ambientales, tenemos restricciones de presupuesto, restricciones sociales también, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Entonces hoy día el camino de seguir ampliando infraestructura y además de más largo plazo. Entonces hoy día lo que nos queda a corto plazo, mediano plazo, es la gestión del transporte, la gestión de tránsito. Ajá. Y eso se logra principalmente con medidas de gestión. Planificar de alguna manera esta ruta, pensando en, por ejemplo, si en horas puntas suceden estos accidentes, Claro, bueno, con mejorar el plan de contingencia, ¿no es cierto? el plan de ¿Cómo se contingencia. va a reaccionar? Exacto, plan de contingencia, gestión de tránsito, me refiero, por ejemplo, hay veces que la prioridad a ciertas intersecciones se puede cambiar para facilitar ciertas intersecciones a ciertas horas del día. Hay temas, por ejemplo, de repente de pistas de aceleración y desaceleración que pueden permitir que haya un flujo mucho más fluido, por decirlo así. Entonces hay medidas pequeñas que se pueden ir ampliando. Los camiones muchas veces obstaculizan por su velocidad o porque quedan en pana en Sí. muchos lugares. Y hay que tener ahí sistemas de emergencia para poder activar a tiempo y no generar tacos grandes. Bueno, en fin, Se hay va. varias cosas que se pueden ir haciendo como más de control y gestión en el momento, plan de Es que contingencia. Como en esta gestión que tú señalas, que es tan relevante, ¿no es cierto? Entra los organismos, digamos, de seguridad, de emergencia, bomberos, carabineros, ambulancia, pero también, obvio, la concesionaria, así que está concesionado ese lugar. Faltan letreros, ¿no es cierto?, que identifiquen dónde está el problema, cuánto estimativamente se va a tomar en resolverlo. ¿Sabes por qué? Porque uno toma decisiones tantas veces en la vida, ¿no es cierto? Pero cuando estáis frente a un volante tenéis que o sigo esperando acá y muero Exacto. esperando, digamos, o trato de buscar otra vía. Entonces tampoco hay claridad. Yo sé que el Waze ha ayudado mucho, ¿no es cierto?, porque te indica que está roja y hoy día me di cuenta que estaba rojo, pero está por allá, digamos. ¿Ah? Entonces, Exacto. obviamente había una altísima congestión. Eso falta, ¿no es cierto? Y esa gestión, comunicarla, que llegue a todos. Comunicarla efectivamente es un tema. Hoy día con las herramientas tecnológicas tenemos la posibilidad ahora nosotros de buscar esa información. Claro. Y esa información la tenemos disponible. Las concesiones muchas veces tienen disponible esa información para poder comunicarla efectivamente. Podrían haber algunos sistemas de información variable que te vayan avisando en tu ruta para saber efectivamente qué hacer, tal vez haberse salido antes en alguna salida anterior, planificar mejor tu viaje, en fin. Pero yo creo que también pasa otra cosa, Jorge, que ¿Sí? es un tema más de fondo. Y acá te cuento que tenemos este programa de magíster en Ingeniería de Transporte, tenemos algunos estudiantes trabajando, por ejemplo, en dos proyectos concretos. Uno tiene que ver con un primer tema, que es cómo podemos trabajar, por ejemplo, hoy día la tecnología para detección de vehículos, por ejemplo, para detección de animales en la vía, para registrar la velocidad de circulación, porque eso nos va a permitir prevenir
ciertas conductas que consideramos indebidas tal vez, o prevenir ciertos posibles accidentes, o entender ciertos patrones de comportamiento de los conductores, de gente que está cruzando tal vez en la vía o algún problema en la vía, y que te permita predecir potenciales accidentes, y ese patrón de comportamiento tú después lo puedes ver, oye, mira, esto se está dando en esta situación, porque tal vez hay baja luminosidad, no sé, hay derrumbes de movimientos de tierra, no sé, el pavimento está húmedo, qué sé yo, y potencialmente puedes expandir esa situación a otros lugares, y por tanto puedes predecir que potencialmente podría pasar esto en otro lugar, y por tanto puedes mejorar los diseños en ese lugar y prevenir antes de que sucedan las cosas. Ese es un proyecto que estamos haciendo con inteligencia artificial, con detección de personas, con detección de vehículos, y que te permite alertar con anticipación. Y el otro proyecto que estamos... Perdón, dale. No, es que me parece interesante, es que sabes que con esto de la inteligencia artificial, con tanta tecnología, de repente hay que aprovecharlo, ¿no es cierto?, y ponerlo a disposición. Por ejemplo, me imagino en las rutas, ¿no es cierto?, de los transportistas, de los camioneros, o de los choferes de los buses interprovinciales, qué sé yo, interregionales, que van cansados, fatigados, de repente poner cámaras que lean la expresión ¿no es cierto?, del conductor, del chofer, y se podrían evitar un montón de problemas, ¿no es cierto?, cuando se está fatigado, se va a quedar dormido, entonces depende del rostro, depende de la cara, eso ya está, esa tecnología está, se podría utilizar, amigo mío, se me ocurrió ahora, Sí, es muy buena idea. De creatividad. Exacto. Y eso está disponible. Hoy día tienes los algoritmos, los tienes disponibles en diferentes sitios de internet, ¿cierto? Tú puedes adquirir esos algoritmos, los puedes entrenar justamente para la situación puntual que tú quieres detectar. Los puedes desarrollar muchos otros algoritmos que complementen eso. O sea, de alguna manera la tecnología hoy día está disponible y muchas veces necesitamos ese contexto de transporte, la problemática, para bajarlo a terreno. Sí. Y entonces pero quedaría pendiente el tema de la privacidad, ¿no es cierto? Porque la cámara te estaría enfocando, en el fondo se está inmiscuyendo, digamos, en tu metro cuadrado ahí en el torno al habitáculo, ¿no es cierto?, del vehículo. Puede un ser, tema ético también, de por medio. Exacto, pero mientras no identifiques el nombre de la persona, mientras no identifiques muchas veces el detalle tan específico, pero tú efectivamente puedes ver, por ejemplo, si la persona está haciendo, por ejemplo, una maniobra de zigzag muy frecuentemente tal vez, o está generando alguna, o va a una velocidad excesiva, por ejemplo, tú puedes ya alertar que hay una conducta indebida, o más bien, digamos, una anomalía, por decirlo, algo que está fuera de lo común. Entonces tú, más allá de detectar comportamiento y categorizarlo, o ponerle el registro de la persona con nombre y apellido, lo que puedes ver es qué cosas están fuera de lo común nomás. Y eso hoy día te lo permite el algoritmo, porque tú puedes decir, mire, todo lo que está dentro de este rango está aceptado, por decirlo así, pero todo lo que está fuera de esto, deme una alerta. ¿Te fijas? Entonces, hoy día podemos llegar a ese tipo de situaciones que son más generales, que evitan ese problema de un poco de la privacidad, pero te permiten evitar potenciales accidentes y otras cosas. Seba, por ejemplo, lo que ocurrió hoy día en el Troncal Sur, ¿no es cierto?, que me imagino estaba el punto donde ocurrió el accidente, creo que fueron dos, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto del accidente. Hacia acá está toda la congestión vehicular. Entonces, la concesionaria tendría que tener todos los vehículos de emergencia y carabineros coordinados para que vengan desde este punto para acá. No por acá, porque si no se van a quedar metidos en el taco y se van a demorar muchísimo en llegar, ¿te fijas? No, y imagínate, por ejemplo, una situación de emergencia en ese contexto. O sea, alguien dentro de ese taco necesita salir de ahí o por alguna emergencia, o sea, es imposible. No, claro. O sea, una hora atrapado ahí. Entonces, a eso yo me refiero con el plan de contingencia. O sea, si ya sabemos que hay puntos donde se concentran los accidentes, tú bien lo dices, o sea, en la autopista, los concesionarios y las autoridades competentes de ahí que están a cargo de estos espacios de movilidad saben dónde están los puntos más álgidos de accidente, ya sea por mal diseño, por mala conducta de los conductores, por cualquier situación. Y si ya tenemos mapeado eso y además le agregamos esta tecnología que nos permite entender patrones de comportamiento y otras cosas, la cosa se empieza a poner más robusta y tú puedes generar entonces estrategias de prevención de accidentes pensando en la seguridad vial, que era un poquito el segundo punto que te iba a comentar, que yo creo que hoy día pasa un tema muy relevante, que
por lo general estamos, entre comillas, culpando muchas veces a los conductores que tienen mala conducta. Por cierto, hay muchas veces que es así. Sí. Pero también desde la ingeniería de transporte también tenemos que hacer una autocrítica de cómo estamos haciendo diseños de estos espacios de vialidad. Entonces, si tú te fijas, las entradas y las salidas de la autopista no son las más adecuadas, muchas veces no tienen radios de giro amplios, Sí. no tienen las pistas de aceleración y desaceleración, no hay buena visibilidad, hay una serie de elementos, falta de marcación, falta de señalización. Hay muchos errores. Yo no sé si la autopista, pero por ejemplo me pasa en las ciudades, y esto me imagino que es la Dirección de Tránsito Municipal, digamos, porque pone Discopare, pero previamente hay un letrero que te indica que no hay que doblar a la derecha, por ejemplo. Entonces, resulta que este letrero te está tapando el otro. Entonces, ¿cómo no se verifica eso? O sea, es como tan básico, ¿no? Es tan básico y por eso que muchas veces esto tiene que estar complementado de un buen diseño. O sea, si no generamos buenos diseños, tampoco podemos pedirle buenas conductas a los conductores. Entonces yo creo que hay una buena relación ahí entre diseño versus usuario. Yo creo que de alguna manera tenemos que pensar en el diseño para los usuarios y cómo los usuarios también se comportan. Y eso también se puede ayudar de tecnología. Para darte un ejemplo, en algunos países, algunas líneas de trabajo que estamos nosotros también adoptando en este magíster de ingeniería de transporte, es tratar de primero entender cómo la gente usa el espacio y luego hacer los diseños. Por ejemplo, si te pongo un caso, porque claro, hablamos de espacios de vialidad, pero hoy día el espacio público también se tiene que considerar como espacio de vialidad. Hoy día la calle, hoy día es el principal espacio público. Entonces, muchas veces el espacio público, una plaza, por ejemplo, una vereda, muchas veces la diseñamos en base a los patrones de normativa, en patrones de técnicos muy propios, pero no pensamos en el usuario, en el público que lo va a usar. Entonces, generamos una plaza que al final no se generan los comportamientos que queremos, supuestamente. Y no sé si te has fijado, en las plazas aparecen esos caminitos de tierra, muchas veces que se generan por caminos que generan los mismos usuarios y que son líneas de flujo y que van marcando espacios de la misma plaza donde realmente la gente usa ese camino. Y nosotros, claro, esperamos que la gente vaya por un lado pensando que es el mejor camino, y la gente en verdad lo que busca es el mínimo esfuerzo. No sé si te pasa a ti, pero te has fijado cuando quieres ir a caminar a algún lugar, qué sé yo, siempre elige el camino como más directo, el de menos esfuerzo. Entonces, claro, ¿por qué no pensar desde ya algo así? Lo mismo en la vialidad a nivel de auto. El vehículo, me imagino lo que te pasó a ti hoy día, cuando estaba en el taco, mucha gente se desesperó y empezó a avanzar por la berma, las motos. Ese es otro cuento, ese es otro tema pendiente. Nadie respeta nada, ¿no es cierto? La gentileza hasta ahí no llegó, porque si estáis viendo que el otro está súper problemado, porque no le da la pasada, si no cuesta, si ya estáis metido en el taco, si tú que te vayas a desatorar, digamos, por un vehículo. Exacto. Entonces, eso empieza a pasar porque empieza a parecer que la gente empieza a tomar malas conductas y se va generando una situación de desorden, de situación peligrosa, obviamente, para la seguridad vial. Entonces, yo creo que si de alguna manera cambiamos la forma de hacer los diseños, también podríamos generar una mejor conducta. Entonces, yo plantearía de otra forma los diseños. Decir, miren, por ejemplo, si tuviera que hacer una plaza hoy día, yo llevaría a personas a caminar por ese espacio primero. A ver, ¿qué usarían? Si de repente les digo, ya, por acá van a estar los juegos, por acá van a estar el estacionamiento, por allá va a estar, qué sé yo, otro espacio de descanso, ¿cómo usarían ese espacio primero? Y luego empezaría a construir la vereda y los espacios más duros, pero ¿cierto? Nadie hace eso, amigo mío. Exacto. Y por eso creo yo que estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, porque es una crítica hacia cómo construimos esos espacios también. Sí. Entonces nos guiamos por experiencia extranjera, hacemos el copiar y pegar. Oye, pero en términos generales, Seba, tú como docente de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, ahí en el ámbito de la construcción y también del transporte, ¿consultan las municipalidades, los organismos, digamos, regionales, comunales, qué sé yo, como quieras decirle, el gobierno central, como, no sé, se consulta a los ingenieros en transporte, en este caso, digamos, para llegar a tomar este tipo de decisiones? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan relevante es su opinión respecto a lo que en definitiva va a quedar? Mira, es una muy buena pregunta. Siempre hay instancias de revisión, obviamente, de estos proyectos. Las unidades que revisan eso son el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son como los más
cercano al tema de vialidad, dependiendo un poco de la escala, si es más rural los proyectos o de vialidad más de jerarquía mayor, muchas veces está el Ministerio de Obras Públicas. Si es más hacia la ciudad, está más metido ahí, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de sus seremías, ¿cierto? A través de sus unidades técnicas regionales. Ellos muchas veces concesionan o licitan estos proyectos y son también, cuando llegan las empresas a construirlo, a operarlo, son también estas unidades públicas que van revisando estos proyectos. Ahí hay ingenieros súper capaces y todo. El punto que yo digo es que de alguna manera tenemos que cambiar la forma de construir estos espacios, desde la consultoría, desde la revisión también. Entonces, yo diría de alguna manera que tenemos que enfocarnos en también cómo fiscalizamos esto. Una vez que construimos también, cómo después fiscalizamos que esté operando adecuadamente. Porque puede haber habido un error de diseño, puede haberse planteado de una forma el diseño y capaz que la operación es distinto, obviamente, pero dado que existe un problema, bueno, ¿cómo vamos operando, cómo vamos manteniendo y haciendo seguimiento a ese problema? Y yo creo que ahí la fiscalización tiene que estar muy acompañada. Y ahí me recojo de un punto, Jorge, si me permite, falta un concepto acá, hay un concepto en términos de seguridad vial, que son las auditorías de seguridad vial. Eso no se hace muchas veces. Entonces, claro, existe el procedimiento natural que yo te cuento, o sea, se licita un proyecto, se genera el proyecto, el anteproyecto, ¿cierto? El diseño, la ingeniería de detalle y todo el proceso, se revisan eso con sus respectivos procesos, pero una vez que está operando, una vez que está funcionando, no existe esa fiscalización posterior muchas veces a nivel de detalle de un tema como lo que te digo, de esta auditoría de seguridad vial. Es como que yo fuera a terreno. ¿Y quiénes participarían en esa auditoría? ¿A quiénes le corresponde? Mira, ahí pueden ser agentes distintos, pueden ser privados, pueden ser corporaciones, pueden ser las mismas unidades dentro de los mismos ministerios que armen un equipo, que hagan específicamente auditorías de seguridad. Eso quiere decir que es como que yo hiciera, para entenderlo así de simple, es como, para quienes nos están escuchando, es como que hiciera un escáner completo de la vialidad y recogiera cada elemento que potencialmente tiene un riesgo de accidente. Lo divido desde el punto de vista estructural, funcional, estratégico, operacional, voy categorizando las variables, voy analizando los potenciales riesgos, la frecuencia de accidentes, la aglomeración de accidentes, lo mapeo en el territorio, veo las potenciales causas y potenciales consecuencias y propongo mitigaciones, que es la idea. Entonces yo le entrego al que está operando esa infraestructura mitigaciones para solventar potenciales riesgos. Entonces, esas auditorías de seguridad que son permanentes porque tienen que ver con algo dinámico que va cambiando, el flujo va cambiando, las dinámicas de ciudad van cambiando, y entonces estas corporaciones, estas entidades que podrían ser desde una empresa privada hasta, como digo, dentro de las mismas unidades de los ministerios, podrían desarrollar estos equipos que fiscalicen puntualmente diseño de estos espacios. Y eso hay poca práctica de eso. Hay poca práctica de eso y eso yo creo que es lo que está pasando, que hoy día estamos viendo. O sea, desconocemos muchas veces por qué está pasando esto y yo creo, principalmente, de mi opinión, es justamente eso. O sea, está faltando esa fiscalización posterior. Sí. Ahora bien, sabemos que los equipos que fiscalizan, por ejemplo, por decir, Carabineros tiene que fiscalizar la velocidad, por ejemplo. Pero sabemos que Carabineros está con 1000 funciones, o sea, además de eso tiene que hacer 1000 otras cosas. Entonces, yo creo que también podría generarse otra idea, es generar una policía específica de tránsito. O sea, y si existe dentro de las policías, bueno, fortalecerla aún más. O sea, yo creo que eso sería súper interesante. Imagínate que en algún momento no existían los semáforos y la policía tenía que controlar el tráfico. Hoy día cada vez tenemos más tecnología, pero hoy día es necesario también controlar eso con tecnología, pero también con fiscalización ahí in situ también. Oye, Seba, es que hay tanta interrogante, digamos, de tu ámbito que me interesaría. Por ejemplo, a propósito de las lluvias, las precipitaciones que tuvimos, ¿cómo es posible que, llueve un poco y empiezan los hoyos y los hoyos, y son grandes extensiones
¿Esto qué es lo que sucede? Si tú vas al volante, no sé, tú vas a una velocidad incluso reducida, 60, qué sé yo, de repente no tienes tiempo para maniobrar, o si lo haces prácticamente una reacción que te puede ser, que te pueda provocar incluso un accidente, te puedes ir para un lado, qué sé yo, o mecánicamente el vehículo puede verse afectado. ¿Cómo es posible? ¿Qué calidad se está haciendo los asfaltos, o qué sé yo, el pavimento? ¿Cómo se puede explicar eso? Llueve y empiezan los hoyos por todos lados. Exacto. Bueno, mira, siempre es bueno recordar que tenemos dos tipos de pavimento en general. Tenemos el hormigón, ¿cierto? Que dura mucho más, que es de una forma específica. Para que la gente lo pueda entender, es el típico pavimento que tiene como unas líneas que van marcándose y de repente, ¿cierto? Es de color gris, ¿cierto? Entonces, ese es un pavimento que dura mucho más y que resiste mucho más a este tema de las lluvias, por ejemplo. Y hay otro, que es el asfalto, que es de color más gris oscuro, ¿cierto? Que la gente lo reconoce así, que no tiene esas líneas divisorias, ¿cierto? Entonces es más suave, por decirlo así, pero es distinto, tiene otra composición. Ahora, dura menos, pero es más flexible. ¿Te fijas? Tiene diferentes componentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que se hace es trabajar con el asfalto, que es más económico, ¿cierto? Incluso hay gente que utiliza el asfalto, pero de alguna manera lo utiliza provisoriamente, poniendo capas de asfalto, ¿cierto? Que más bien van tapando estos hoyos y no hacen un trabajo completo de reestructuración del pavimento. Entonces, cuando ya el pavimento presenta estos cráteres, así ya por decirlo de alguna forma, se necesita una repavimentación completa. O sea, ahí hay que hacer el trabajo completo. ¿Y qué es lo que sucede? Y para eso están cortados, ¿no es cierto? Son paños. Entonces, para eso... Claro, hay que hacerlo completo, hay que hacer un trabajo de pavimentación completo. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Para evitar el costo de eso, lo que se hace es rellenar y parchar con un poquito de asfalto, con un poquito de este material. Incluso peor aún, muchas veces los municipios le ponen tierra nomás para tapar, para salvar el problema de la lluvia. Entonces al final no están trabajando el problema de fondo y efectivamente, como tú dices, hay un tema de peligroso. Perdona, lo que hemos visto también es que cuando surgen estos hoyitos, aparece un caballero, ¿no es cierto?, con un balde con tierra y empieza a rellenarlo, ¿no es cierto?, por una monedita, que me parece muy noble también, ¿no es cierto?, ayudar y claro, es su peguita, está juntando su luquita, su moneda, qué sé yo, pero eso es, no sé, ¿de qué año estamos hablando? Eso es, Sí, pues, mira, pasa en el eso. 2023. Y lo más complejo es que eso está pasando hoy día para los autos, pero imagínate lo que está pasando para el tema de la caminata, por ejemplo. O sea, cuando miramos vialidad, por eso digo que la mirada que al menos nosotros transmitimos acá en las clases de este magíster de Ingeniería de Transporte, es que la vialidad tenemos que mirarla también como parte del espacio público. Entonces no es solamente la calzada, que muchas veces es importante analizarla con esto que tú me dices de la protección a la lluvia, ¿cierto? El tema de la distancia de detención, que con lluvia obviamente eso es mucho mayor, ¿cierto? Porque puedo resbalar, puedo de alguna manera tener una maniobra más peligrosa, pero imagínate lo peligroso que es para los peatones cuando estos espacios se inundan, cuando estos espacios no están bien diseñados y tengo que caminar por espacios peligrosos que además son más resbaladizos. Entonces, hoy día yo también trataría de motivar de alguna manera a las autoridades a pensar también en el peatón que tiene que caminar muchas veces por veredas que son angostas, que tienen hoyo, es solamente, por ejemplo, acá en el borde costero. O sea, en este borde costero que de alguna manera debiéramos recuperar. Avenida España, si tú caminas, por ejemplo, acá en Avenida España, en la vereda, está en muy mal estado, muy peligrosa. También, por decirlo ahí, las conexiones que hay en otros sectores de Viña, de Valparaíso, que son comúnmente los que más transitamos aquí con estudiantes, vamos a terreno a mirar, y de alguna manera estamos tratando de empujar un poco algunos proyectos de repensar la ciudad desde la mirada del peatón también. No solamente generar esta ruta accesible, sino que, por ejemplo, ¿dónde ponemos los sumideros de agua lluvia? Entonces, el peatón además se encuentra con que va bajando la vereda para poder cruzar la calle y se encuentra con una poza gigante de agua. Entonces, ¿cómo haces para poder transitar en esos espacios que son súper complejos para el peatón también? Entonces, claro, por cierto, la calzada es importante, pero hoy día es importante también la vereda, en términos de la vialidad. Y eso es cambiar un poco la mirada de cómo estamos pensando
en transformar el transporte, claro. Todo eso es gestión, amigo mío, nos va pillando la hora, pero fíjate que nosotros arreglamos el mundo, ¿eh? Nosotros con estas conversas arreglamos todo, pero sin embargo falta mucho por hacer. Por eso que es tan importante acercarnos a estas conversaciones, que las autoridades correspondientes y competentes, digamos, sean competentes y tomen los resguardos, digamos, con los cuerpos técnicos capacitados, digamos, para solucionar los problemas o anticiparse a los problemas. Oye, sí, un gusto. De todas maneras, un gusto, Jorge, y gracias por este espacio. Yo me quedo con 3 cosas para que quede como mensaje para quienes nos escuchan. A ver. El primero, como te decía, gestión de tránsito, uso de tecnología. O sea, podemos prevenir. Lo segundo, auditorías de seguridad vial. Me quedo con eso, ojalá se empuje mucho más eso. Y tercero, mirar no solamente la calzada, sino que mirar también la vereda, el peatón. Mirar esa otra parte de la vialidad que también es espacio público. Ojalá vayamos cambiando esa perspectiva y me quedo un poquito con eso. Así que gracias por este espacio y nos veremos en la próxima. Cuídate, que estés muy bien, gracias. Que tengas buen día, nos vemos.